Bien, muy buenas tardes a todos. De verdad que muchísimas gracias por esta asistencia absolutamente... En fin, está esto a rebosar. A mí me han dicho que habíamos puesto casi 400 sillas y hay gente de pie. Es decir, que esto es una auténtica maravilla y para mí es un auténtico honor que me emociona profundamente. Me permitiréis que empiece pues con los saludos de autoridades. Me han dado un papel, con lo cual yo no sé exactamente si falta alguien, porque el protocolo, sabéis que es la ocasión ideal para que alguien se enfade. Pido disculpas si me dejo a alguien. Saludar, por supuesto, a Juan Fernández, portavoz en el Parlamento de Cataluña, a Manu Reyes, presidente provincial y también diputado, a Josep Tutusaus, secretario general del partido en Barcelona, Lorena Roldán, senadora, Míriam Casanova, Pau Ferran, diputados en el Parlamento, Llanos de Luna, diputada en el Congreso, Juan Milián, que viene en representación del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, nuestros vicesecretarios autonómicos Isaac Martín, Alfredo Bergua, Fernando Sánchez, Eli Ortega, Núria Gómez, el presidente provincial de Tarragona, Mario García, Luis Trigo, Alex Salmon, los miembros de entidades cívicas, Ana Losada de la Asamblea de Educación Bilingüe, de Antonio García de Españoles en Pie, Hugo Escarpa de Sacabat, Alejandro Moyano del Centro Asturiano, José Vargas de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, Ángel Escolano de Convivencia Cívica, Ana Codina de la Casa de Andalucía, Antonio Jimeno de AMES, Marita Rodríguez de la Asociación por la Tolerancia, Antonio Roch, Pepe Domingo de Impulso Ciudadano, Jordi Soler del Sindicato de Policía SPC, Prudencio Exojo del Hogar Extremeño, Pau Guix. Tengo también el honor de poder saludar aquí a diputados de todas las épocas de nuestra historia: Antonio Ainoza, Sergio Gómez Alba, Dani Serrano, Jordi Roca, José Luis Martín, Sonia Sierra de Ciudadanos, que es un placer tenerte aquí. Me hace especial ilusión saludar a Kiko Ricoma, que lo veo por allí, que viene acompañado de su esposa Marta. Cuando leáis el libro, sobre todo la parte en la que hablo de mis inicios en política, entenderéis por qué me hace tanta ilusión que esté hoy aquí. Saludar de manera muy afectuosa, por supuesto, a Macarena Olona. Muchísimas gracias por venir aquí. Darte las gracias por la defensa que haces valiente y necesaria, sobre todo aquí en Cataluña, del honor, la decencia y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Darte las gracias por los mandobles que repartes a los progres y nacionalistas en las tertulias televisivas y decirte que ojalá vuelvas al ruedo. Piénsatelo, que hay mucha gente que estaríamos encantados de que volviera. Quiero pedir un fuerte aplauso para ella. Y, por supuesto, dar las gracias a mi querido Miquel. Miquel es la prueba fehaciente de que del socialismo y del nacionalismo se sale. Y además se sale exuberante, lleno de humor, lleno de alegría, porque hay otra cosa, y es que os habéis dado cuenta de que apenas sonríen nuestros adversarios. Es salir de allí y te conviertes en un auténtico epítome del humor, de la salud, de la alegría. Y eso, de verdad, que es un auténtico placer. Os recomiendo mucho su libro sobre el PSC. Es, en fin, primero que te mueres de risa, y los que conocemos un poco aquella casa, pues sabemos que, en fin, que todo lo que dice ahí es cierto, y por lo tanto creo que ya que él ha tenido la deferencia de presentar el mío, yo recomiendo el suyo, pero sobre todo pido para él una fuerte ovación por haber presentado el libro. Iniciaré esta breve, breve veremos, ya sabéis, los políticos anunciando brevedad, peligro. Con la misma pregunta que me plantean siempre en estos últimos días los periodistas en las entrevistas. ¿Por qué ahora y por qué este tipo de contenido? Pues bien, la respuesta es porque me preocupa profundamente España. Me preocupa y no veo claro el tema. Todos los que somos del PP en Cataluña somos optimistas por definición, porque si no nos habríamos dedicado a otra cosa. Por lo tanto, el optimismo siempre por delante. Pero a mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo, porque pasa desapercibido. Hay una operación para convertir a España en una república confederal plurinacional. Eso en sí mismo, si alguien aspira a algo así, si respeta las reglas del juego, no pasa absolutamente nada, estamos en una democracia. Es exactamente igual que aquel que se siente directamente separatista. No ponemos en tela de juicio eso. Lo que ponemos en tela de juicio es que pretenden hacerlo como se hizo aquí el Prusés, sin respetar la Constitución, liquidando el espíritu de la transición y rompiendo España en dos mitades, esas dos Españas irreconciliables, que es lo peor de nuestra historia. Y la segunda razón del por qué ahora es porque, me lo habéis escuchado decir en muchas ocasiones, Noé construyó el arca antes
del diluvio. Antes, si la quieres construir después, tienes un problema. Hay que ser capaces de detectar las amenazas antes de que éstas se vuelvan reales. Y en partes largas del libro hago referencia a algunas predicciones que en su momento prácticamente se valoraron como excentricidades y que el tiempo demostró que eran ciertas y que si hubiéramos sido capaces de percibirlas a tiempo y de trabajarlas, otro gallo cantaría. Hay varias, pero me voy a centrar en una porque para mí es muy significativa por todo lo que llevaba y la carga simbólica que llevaba. Es la predicción que hace Jaime Mayor Oreja en 2004, cuando señala que la confluencia en el tiempo del Pacto del Tinell y de las conversaciones de Perpiñán significaban un cambio histórico en España que pretendía romper la transición, el espíritu de concordia de la misma y, ojo, establecer por primera vez desde la recuperación de la democracia un cordón sanitario al centro-derecha democrático. Eso nos lo hicieron a nosotros en el Tinell. Y lo segundo, que fue lo que generó más polémica, que con ese paso lo que pretendía el Partido Socialista era blanquear a Batasuna como socio preferente, incluso si no condenaba el terror. Cuando Jaime Mayor Oreja emite esa predicción, recordaréis que fue tratado de radical, ultramontano, ultraconservador, ultratodo. Llegaron a decir que era inmoral porque, como suele ocurrir en estos casos, la siguiente pregunta es ¿cómo se atreve a decir esto cuando el Partido Socialista efectivamente había sufrido de manera dramática también el terror de ETA? Llegaron a decir que faltaba el respeto a las víctimas socialistas de ETA, pero resulta que este hombre tenía razón. Sin necesidad de haber condenado el terror, hoy Batasuna es socio prioritario del Partido Socialista y hoy hay una suerte de frente popular en España de separatistas y toda la izquierda que pretenden cambiar la forma de Estado con el 51% de los escaños, aunque solo represente el 40% de los votos. Mayor Oreja tenía razón. En junio de 2021, esto también me he cansado de repetirlo, en esta misma sala pronuncia una conferencia que llevaba como título La mutación del proceso separatista. La tesis esencial, han pasado ya pues, prácticamente 4 años, era que el proceso dejaba Cataluña y se extendía a la política española. Y tenía como objetivo último acabar erosionando las instituciones democráticas que habían frenado el golpe del año 17. Es decir, desmantelar el Estado en Cataluña, léase, antes sacar a España de Cataluña para posteriormente poder sacar a Cataluña de España. Y trasladé que ese proceso español, ya no proceso estrictamente catalán, iba a tener 8 pasos. Esos 8 pasos eran: 1, los indultos; 2, la supresión de la sedición; 3, la reforma a medida de los golpistas de la malversación; 4, la retirada del CNI de Cataluña; 5, la inhibición del Gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas; 6, la amnistía; 7, la expulsión en cómodos plazos de la Policía y la Guardia Civil de Cataluña; y 8, la autodeterminación a través de una confederación plurinacional. Este último punto los separatistas lo compran porque saben que ahora tienen una fuerza electoral bastante reducida porque decepcionaron a sus electors. Les prometieron que allò seria bufar i fer ampolles y que anirían fins al final, y resulta que no fue así. Pero lo compran porque lo consideran una meta volante que pueden utilizar de cara al futuro en sus objetivos. Si os fijáis, llevamos 6 cumplidos de los 8, el 7º están ejecutándolo ahora mismo, que es la expulsión a plazos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y queda el último de ellos. Debo decir que cuando yo pronuncio esa conferencia venía de sacar un resultado electoral catastrófico, con lo cual mucha gente pensaba que deliraba. Y yo lo entiendo, la política al final, nuestra cuenta de resultados es el número de escaños. Pero yo en cualquier caso quise expresar libremente mis ideas porque consideraba que era muy importante. De hecho, muchos me combinaron a decir, pero ¿cómo se va a atrever Sánchez a amnistiar? ¿Cómo se va a atrever Sánchez? ¿Cómo se va a atrever? Bueno, pues atrevido a todo, absolutamente a todo. Y me decían que tenía que hablar de cosas más concretas como el IVA de las legumbres, ese tipo de cosas más constructivas. Esa obsesión tecnocrática es uno de los males históricos que tiene la derecha española, porque además plantea una falsa disyuntiva entre gestión y batalla de las ideas. La gestión pública es esencial, es una de las señas de identidad de nuestro proyecto político.
garantizar que los servicios públicos funcionen, garantizar políticas de vivienda que sean eficaces para los jóvenes, que hoy está siendo muy difícil acertar con eso, plantear impuestos moderados a la sociedad, combatir los aranceles ahora va a ser también una problemática compleja, combatir la ocupación ilegal, mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, de nuestra sanidad, la gestión del agua, la gestión de la energía, la despoblación de nuestras comarcas interiores. Ser capaces de gestionar eso es vital. Por lo tanto, no hay que elegir. No se trata de estar todo el día hablando de las ideas o de la gestión. Hay que hablar de todo ello, pero no estamos obligados a elegir. Entre otras razones, porque las naciones no entran en decadencia por falta de pericia tecnocrática. No. Las naciones entran en decadencia cuando falla su sistema de valores, cuando falla la estabilidad institucional, cuando falla el proyecto compartido, cuando falla la seguridad jurídica. Eso es lo que se ha vivido durante 75 años en Argentina, que había llegado a ser la segunda economía del mundo, y ese camino llevamos transitando en España de manera muy peligrosa durante demasiados años. No tantos, pero cuidado si seguimos por ese mismo camino. Por lo tanto, yo creo que la amenaza es seria. Si han cumplido o casi ejecutado los 7 puntos anteriores, ¿por qué deberíamos pensar que no se van a atrever con el 8º? Bien, esa es la tesis que planteo esencial en el libro, la preocupación por esa operación. Escribí el libro en diciembre. Lo que nunca hubiera imaginado es que Zapatero y Pablo Iglesias me dieran la razón tan solo 4 meses después de entregar el manuscrito. Hace una semana, Zapatero en La Vanguardia y Pablo Iglesias en el diario Ara se referían de manera explícita a la necesidad de profundizar en un modelo confederal plurinacional, exactamente la misma expresión que he utilizado. Pablo Iglesias se atreve a añadir la expresión república. Zapatero, de momento, repito, de momento, la omite. Ya veremos de qué va. No es baladí que coincidan los dos en el tiempo y empiecen a poner encima de la mesa el debate. Es lo que llaman la ventana de Overton, también he hablado muchas veces de ello. Es una técnica comunicativa que convierte lo inimaginable e inmoral en necesario, en tiempos récord si se ponen los medios de comunicación adecuados y el dinero, por supuesto. Con esa técnica consiguieron convertir la amnistía, que en campaña electoral era algo inimaginable, jamás de la vida para Salvador Illa y para Pedro Sánchez, en algo absolutamente imprescindible para la convivencia y la concordia. De lo imposible a lo imprescindible. Van a empezar a trabajar este asunto y tenemos que estar alerta. Precisamente por ello, cuando lleguemos al Gobierno de España, que llegaremos, no va a bastar con corregir los desmanes socialistas, que será necesario. Yo no formo parte de la cofradía del santo reproche de nadie. Creo que, por ejemplo, el balance de gestión de gobierno, evitando la intervención de Mariano Rajoy, fue un balance brillante en economía y que evitó gravísimos problemas para España y en otros muchos ámbitos. Pero creo también que es muy importante, además de esa gestión a la que me refería antes, atender a las cuestiones históricas, sociológicas, culturales, a los anhelos y sentimientos de la gente. La visión estrictamente tecnocrática de lo que estaba ocurriendo en Cataluña en el año 17 nos costó un alto precio. Y no hablo del Partido Popular, hablo en Cataluña. El Gobierno de España cumplió con su obligación, porque cumplió con su obligación. No se puede comparar al que cumple con su obligación, aunque pueda tener alguna carencia, con aquel que lidera un golpe, eso es evidente. Pero nunca fueron capaces de entender que no teníamos delante a Miquel Roca y a Durán Lleida, sino que teníamos delante a Torra, a Puigdemont o a Junqueras. Nada que ver, y esas cosas se acaban pagando. Pero vayamos a lo esencial. Si asumimos la premisa de que lo van a intentar, ¿cómo lo van a intentar? Zapatero e Iglesias nos dan pistas en sus entrevistas. Yo os lo recomiendo, ya sé que es un ejercicio de sadomasoquismo que, en fin, no sé si es lo mejor, pero leerlas, por favor, porque te está dando las pistas necesarias. Lo primero que señalan ambos es que apelan a la mayoría actual que da apoyo a Sánchez. Es decir, están planteando un cambio en la forma de Estado en España, con el 51% de los diputados que representan poco más del 40% de los votos y el 30% del censo. Con el 30% del censo están dispuestos a emprender un cambio en la forma de Estado.
Y hay algunos ingenuos que dirán, y lo entiendo, pero es que no tienen 2/3 de mayoría para reformar la Constitución. Efectivamente, tampoco tenía el separatismo 2/3 para reformar el Estatuto, y lo hicieron igualmente. ¿Qué se sacó en su momento el separatismo? La ley de transitoriedad. Aprobaron un cambio, o sea, pasar de comunidad autónoma a Estado independiente, con el 52% de los escaños que representaban el 47% de los votos y el 35% del censo. Les dio completamente igual que no hubiera una mayoría. En la transición, las cosas se hicieron con el 80% del apoyo de todos. Por cierto, en Cataluña, el apoyo más nutrido, con muchísima diferencia. Bien, ¿qué significaba esa ley de transitoriedad? Lo recordáis perfectamente. Puigdemont se convertía en caudillo plenipotenciario, depositario de los 3 poderes. Era máxima autoridad de los 3 poderes, eso sí, de forma transitoria. Ya sabéis que todos los dictadores dicen de sí mismos que son transitorios, luego no se van ni con aguarrás. Ha sido la historia de la humanidad. Pues eso, además, le daba a Puigdemont una ventaja que para cualquiera que tiene vocación autoritaria es extraordinaria. Y es que hasta que no se completaba el Estat català, no tenía la obligación de convocar elecciones. Esa perla yo estoy convencido de que Pedro Sánchez alguna vez, una tentación muy grande. Es evidente que Pedro Sánchez no va a llamar a su artefacto ley de transitoriedad. Es una expresión que ha quedado quemada porque aquello fue un atropello antidemocrático los días 6 y 7 de septiembre que desprestigió a sus impulsores. Pero podría perfectamente llamarle algo así como una ley para la España plural o alguna cursilada de esas típicas de la casa. ¿Y en qué consiste? Yo apruebo por una ley convencional un cambio en la forma de Estado, que me lo envíen al Constitucional, que ahora ya tengo a Conde Pumpido allí para que me lo blanquee. Y elecciones, ya veremos. ¿Estoy en disposición de asegurar categóricamente que ese va a ser el camino de Sánchez? No. Pero sí que debo decir que es la marca de la casa de los que ahora mismo gobiernan y sus socios. Es la marca de casa, los instrumentos antidemocráticos de transitoriedad, del separatismo aquí en Cataluña, porque lo hicieron. Es la marca de Juan Carlos Monedero, que diseñó los mecanismos de transitoriedad de Venezuela. Es la marca del hoy denostado Errejón, que diseñó los mecanismos de transitoriedad de la Bolivia de Evo Morales. Les va ese rollo. Es su manera de entender la política. Ellos consideran que con una nueva mayoría, aunque solo sea por uno, están habilitados para no respetar las reglas del juego que habíamos pactado entre todos. Esto es tremendamente peligroso. Pero dicho esto, la pregunta más esencial sería, bueno, ¿estoy en disposición de afirmar esto categóricamente? Probablemente no. ¿Veo capaz a Sánchez de hacerlo? Por supuesto que sí. Por tanto, hecho el diagnóstico, y es que pretenden culminar el proceso español en los términos que comenté aquel día, para acabar convirtiendo España en una confederación plurinacional, vendría la terapia. No es un tema menor lo de la confederación plurinacional. España dejaría de ser una nación y pasaría a ser la suma de 5 naciones previas que se confederan voluntariamente, que serían País Vasco, Galicia, Castilla, Països Catalans y probablemente, eso es lo que los ideólogos de ese mundo llevan manejando en sus escritos universitarios desde hace tiempo, Andalucía. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué tenemos que hacer? En el libro, claro, yo aquí voy a resumir porque tampoco voy a hacer un spoiler total porque no me va a comprar el libro ni el tato, pero voy a resumir 4 ideas lo más telegráficamente posible. Lo primero, reconociendo la existencia del problema. Si vemos que todo lo anterior que parecía imposible se ha hecho realidad y que no tiene ningún escrúpulo para seguir por ese camino, hombre, como mínimo, como medida de precaución, deberíamos tomarnos en serio que esto pueda ser así. Y, por lo tanto, hay muchísima gente en el ámbito constitucionalista en España, y no hablo estrictamente de más de derecha, más de izquierda, sino que cree en el modelo de la transición y que creen que si lo tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar entre todos, modificarlo, mejorarlo, por supuesto que sí, nadie es inmovilista, pero que no se ha movilizado. Yo veo muchísima preocupación por otras temáticas, pero creo sinceramente que, por graves que sean, el mayor problema que tiene España, lo que le podría conducir a una decadencia irreversible, es volver a las 2 Españas. Eso es lo que se superó en la transición.
Ahí está y ahí reside el progreso extraordinario de España en los últimos 40 años. Y es cierto que ese modelo está ahora mismo en crisis, pero el espíritu hay que recuperarlo. Y para recuperarlo primero hay que frenar a aquel que ha decidido romperlo. Hay gente mucho más lista que yo, constitucionalistas, expertos en movilización social. Creo que hay que dar la voz de alerta. El objetivo de este libro es poner este asunto encima de la mesa. Yo propongo una reforma constitucional. Es una propuesta que no está desarrollada. Yo no soy constitucionalista, me gusta el asunto, pero insisto, hay gente que sabe muchísimo más que yo del tema. He visto por ahí a Pablo Nuevo, que comento en el libro algunas ideas que me dio en su momento. Pero es evidente que la Constitución actual está indefensa ante los golpes posmodernos internos. Fue una Constitución diseñada para frenar asonadas militares como la del 23F. Sin embargo, no está ahora mismo preparada para este tipo de ataques desde dentro de las propias instituciones. Y por lo tanto hay que blindar el modelo. ¿Qué es lo que yo propongo? Primero, clarificar competencias. Hay una cosa que yo me gustaría dejar claro. No propongo un nuevo proceso constituyente, no. Propongo mejorar y blindar el actual sistema. Muchas veces puedo entender a la gente que, cansada de los desmanes que se ha vivido, critique el Estado autonómico. Pero vuelvo a repetir, si no hubieran existido los gobiernos autonómicos para hacer contrapeso a Sánchez, ¿cómo hubiéramos acabado? Segundo, ¿por qué los gobiernos eficaces de Castilla, León en educación, Andalucía que está creciendo, Madrid que tiene una economía que va como un tiro, tienen que pagar los platos rotos porque aquí se hagan mal las cosas? No, lo que hay que procurar es que aquí no se hagan mal las cosas, que no haya nadie que rompa el sistema autonómico. Y para eso es necesario que se clarifiquen las competencias. ¿Qué competencias son del Estado? ¿Qué competencias son de las comunidades autónomas? Y en el caso de las competencias concurridas, ¿qué mecanismos exactamente de cooperación hay? Y sobre todo, ¿qué precio hay que pagar al que lo incumple? Porque la Constitución española, en su momento, tuvo una ambigüedad que fue ideal para el acuerdo político. Y en ese momento sirvió, pero hoy es un coladero precisamente por esa ambigüedad, cuando llegan personajes sin escrúpulos, como Conde Pumpido, que es capaz de decir tan alegremente que él va a apoyar todo lo que le llegue del gobierno. Yo nunca había visto nada igual. Es que no se cortan un pelo y, por lo tanto, hay que decirlo, porque hay que proteger nuestras instituciones, pero cuando hay un ataque claro, no podemos mirar hacia otro lado. Propongo también limitar la partitocracia. Durante la transición, con buen criterio, porque el sistema político español podía acabar atomizado e ingobernable, se tomó la decisión de proteger a los partidos políticos resultantes de las primeras elecciones con presupuesto público y capacidad de hacer listas cerradas y bloqueadas. Es decir, que los aparatos de los partidos tenían todo el poder. Eso yo entiendo perfectamente que se desarrollara al principio. Pero también es cierto, y a nadie se le escapa, que el desarrollo de 40 años de esa partitocracia han generado en la ciudadanía un descontento enorme ante la evidencia, y no tengo ningún problema en incluirme porque soy político, de que la clase política de mi generación es muchísimo peor que la de la transición. Es indiscutible. Y, por lo tanto, creo que hay que introducir medidas de listas abiertas y regeneración democrática, porque al populismo antipolítica no se le combate solo ajustando un poco las cuentas públicas, no. Hay que dar ejemplo. Y si eso, evidentemente, supone que vengan otros y nos echen, pues habrá que aguantar. Pero hay que ser capaces de recuperar algo que solo ocurría en la transición y ya no ocurre, que el talento huye de la política. Porque, claro, lo que vives es un auténtico calvario, te tiene que gustar mucho. Hagas lo que criticas, en fin, te pasa absolutamente de todo. Lo tercero que propongo es, odio la palabra porque tiene alguna reminiscencia progre, pero el empoderamiento del constitucionalismo. Es absolutamente imprescindible en Cataluña revertir el terrible sistema de incentivos que provoca que ser nacionalista, independentista en Cataluña sea un chollo, y ser constitucionalista una ruina. Si os fijáis, los separatistas, sus entidades culturales, sus actores, sus escritores, todos los que comparten el movimiento, todas las subvenciones, todo el prestigio público, todo el cariño de la administración aquí y allí también en Madrid muchas veces, por desgracia, y los que defendemos la unidad de España y la Constitución aquí, dificultades aquí, te señalan y muchas veces incomprensión allí.
Esto es una auténtica barbaridad. ¿Cómo se consigue esto? En primer lugar, haciendo lo contrario de lo que se está haciendo ahora, fortalecer el Estado en Cataluña en lugar de desmantelarlo. En el ámbito de la Constitución, por supuesto, pero fortalecerlo. Fortalecerlo porque es que si no, van a seguir desarrollando este sistema de incentivos y lo que va a acabar ocurriendo es que defender nuestras ideas va a acabar siendo exclusivamente pues, por amor al arte, que como tiene que ser. Y yo, cuando os veo a todos aquí, me emociono profundamente, porque digo, a pesar de todo, y a pesar de que todos son dificultades, aquí seguís, pasa lo que pasa. Pero el sistema debe cambiar, y es evidente que hay que apoyar desde las instituciones a las entidades cívicas y movimientos culturales que defienden la Constitución, que defienden la unidad de España y que defienden la democracia, en definitiva, independientemente de luego la ideología que tengan en el ámbito de la izquierda y la derecha. Y el cuarto y último que propongo, efectivamente, y es el más polémico, porque ya sabemos, yo entiendo las dinámicas de los medios de comunicación, llevo bastantes años en esto, es fortalecer al Partido Popular, mi partido, allí donde pues es más débil, en la medida en que si conseguimos que tenga la misma fuerza que en otros lugares de España, para dar la batalla que viene por delante, es garantía absoluta de éxito. Y sé que todo esto ha generado algún problema. Yo invito de todas maneras a leer el libro, porque nadie está obligado a leer mi libro, eso está claro. Ahora, si opinas de él, yo creo que es bastante aconsejable leerlo, ¿no? Al final, claro, tampoco pido nada del otro mundo. Hay una cosa, todo el mundo habla de autocrítica, pero nadie la practica. La autocrítica siempre es para los demás. Si os fijáis, los que hayáis leído el libro, veréis que claro, yo llevo afiliado desde los 18 y tengo 48, ha sido toda mi vida. Yo mismo, en primera persona, me atribuyo errores severos. También algunos aciertos, porque también hemos tenido algunos aciertos. Pero evidentemente yo no señalo a los demás para atribuirlos. Soy copartícipe de los errores y de los aciertos. Pero los errores tienen que servir para aprender. Lo segundo que me sorprende un poco es el escándalo que provoca verbalizar las evidencias. ¿Es o no cierto que el Partido Popular ha tenido históricamente unas dificultades mucho mayores que en otros territorios españoles a la hora de consolidar líderes y proyectos? ¿Sí o no? Evidentemente que sí. ¿Por qué? Vamos a verlo, aquí cada uno puede tener su opinión. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros, solo voy a hablar de dos líderes, porque sería aplicable a muchos más aquí y en el País Vasco? Nosotros hemos tenido dos líderes en Cataluña de nivel intelectual formidable, muy distintos entre sí, con proyectos distintos. Tenían proyecto, no era un tema menor. Luego puede gustar más uno u otro. Son Alejo Vidal Quadras y Josep Piqué. Personajes de estos que yo lo digo en el libro, a mí cuando alguien es más listo que yo y lo veo y escucho y babeo, pues me quito el sombrero. Son personas, estamos hablando de personas extraordinarias, que resulta que todas las actividades que han desarrollado en su vida, empresariales, académicas, políticas, han triunfado, pero en cambio de la presidencia del Partido Popular de Cataluña salieron como el Rosario de la Aurora. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Algo es, ¿no? Y esto es lo que he querido decir. Y creo que señalar esto, la necesidad, evidentemente, de poner encima de la mesa los problemas estructurales, es absolutamente compatible con decir, porque lo digo con toda sinceridad, que la hoja de servicios de mi partido, de nuestro partido, que aquí no todos sois afiliados, pero muchísimos sí, de nuestro partido a España, es la mejor con muchísima diferencia. Por supuesto. Y decir lo que digo es absolutamente, en fin, compatible con señalar rotundamente que mi compromiso con mi partido y mi presidente son absolutamente indiscutibles. Yo no pido autonomía para desmarcarme del PP, pido autonomía para ser el PP naturalmente, sin giros copernicanos diarios. Si os habéis fijado, durante 30 años, os habréis levantado con los periódicos muchas veces, titular, el PP de Cataluña gira hacia no sé dónde. A los 2 años, otro congreso, el PP de Cataluña gira hacia allá, y gira, y a un lado, y a otro, y 30 años girando. ¿Qué queréis que os diga? Yo no giro más, tengo 48 años y ya giré todo lo que tenía que girar los veranos en Salou cuando era más joven. No giro más. Está. Y alguno, no, o sea, esto es un mensaje a Génova, no es un mensaje a Génova.
Ni mucho menos. De hecho, va más dirigido a algunos opinadores que nunca han votado ni votarán al PP en su vida, pero que en sorprendente giro filantrópico nos dicen generosamente lo que tenemos que hacer los del PP. Votan al PSC, a Junts y les apoyan sin disimulo, pero pobrecicos están muy preocupados por el PP. Pues a mí no me engañan, que Dios dijo hermanos, pero no primos. A mí no me van a engañar y sé que a vosotros tampoco. El proyecto, amigos y amigas, está definido. Nosotros somos la alternativa a la izquierda y la alternativa al nacionalismo en Cataluña. A los dos, a la izquierda y al nacionalismo. Donde la izquierda asfixia impuestos, nosotros impuestos moderados. Donde la izquierda liquida la calidad educativa, nosotros recuperar la autoridad del profesor y la máxima exigencia. Donde la izquierda se muestra laxa en la defensa de la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal, nosotros tolerancia cero contra la delincuencia. Y del mismo modo con el nacionalismo, donde el nacionalismo es imposición, nosotros libertad. Donde el nacionalismo es obsesión identitaria, nosotros ciudadanos libres e iguales, catalanes, españoles y europeos, a mucha honra y sin complejos. Este es el proyecto correcto y debo decir las cosas porque es así y lo digo en el libro. En las últimas elecciones fueron muy bien precisamente porque nadie habló de giros. Y a mí me gustaría que en el futuro nadie convenciera a nadie de que tenemos que hacer un giro. Creo que cuando hemos sido capaces de ser alternativa a los dos, hemos sido capaces de crecer mucho y podemos crecer muchísimo más. Pero para consolidar ese proyecto, y entiendo las urgencias de la política, las entiendo, las vivo a diario, pero se necesita paciencia, perseverancia, coraje y determinación. Desoyendo los cantos de sirena nacionalistas que llegan siempre, pero que son un fracaso siempre, y cuando digo siempre, es siempre. Acabo ya, amigos y amigas. Como sabéis, el pasado mes de octubre otorgaron el premio Princesa de Asturias a Michael Ignatieff. Hablo en el libro, y me he referido muchas veces a un libro maravilloso de Ignatieff, Fuego y cenizas, en el que explica su experiencia política. Ignatieff, como sabéis también muchos, es uno de los intelectuales anglosajones más importantes de los últimos 50 años. Un hombre respetado, admirado en el mundo académico, un hombre además con una magia especial, que en cambio le dio por meterse en política y se llevó una derrota destructiva, además con un personaje que explica bastante más mediocre que él. Y en lugar de cabrearse con el mundo, escribe este libro en un gesto de humildad y acaba diciendo que lo que más le afectó de haber sacado ese resultado catastrófico es, la frase textual es muy bonita, perdí el derecho a ser escuchado. En mi caso, en versión mucho más cutre y más reducida, como es lógico, yo sentí exactamente lo mismo tras el fiasco de las elecciones del 21. Pero precisamente en aquel momento me hice mi particular juramento de Escarlata O'Hara. A Dios pongo por testigo. En este caso, a Dios pongo por testigo que no me voy a callar ni bajo el grifo, nunca más. Que voy a expresar mis opiniones libremente, entre otras cosas, porque los principios solo tienen valor cuando estás dispuesto a pagar un precio por defenderlos. Si no, ¿qué valor tienen? Si no estuviéramos los aquí presentes dispuestos a pagar un precio, nos habríamos hecho sociatas o de Junts. Nuestra vida sería mucho más cómoda, pero ¿verdad que mola no ser sociata y de Junts? A mí me da la vida eso. Y por eso vamos a seguir defendiendo. Y eso es lo que he intentado hacer en este libro y efectivamente a calzón quitado. Expresión para la que pido disculpas a mi esposa, que la tengo aquí, y le doy las gracias porque eso de ver a tu marido girando por España con el calzón quitado, pues podría llevar a equívocos que puedo asegurar que no es la cuestión, y lo ha llevado con paciencia franciscana y se lo agradezco enormemente. Pero cuando me refiero a calzón quitado, es para señalar que voy a dedicarme a la política con mis compañeros, desde el respeto a las personas, por supuesto, nadie podrá decirme que he insultado a un adversario político en la vida, pero firmeza absoluta en las ideas, con un compromiso inquebrantable por la verdad. Incluso a la gente que no le ha gustado el libro, nadie me ha dicho que ha leído una mentira. Habrá leído algo que no le haya gustado, pero nadie me ha dicho que ha habido una mentira. Y, por supuesto, ejerciendo mi libertad. La libertad es el tesoro más valioso que tenemos, la mía y la vuestra, pero hay que amarla.
hay que ejercerla sin autocensuras. Las únicas autocensuras tienen que ser el respeto a las otras personas, la educación y un mínimo de civismo. Pero por encima de eso, y la ley evidentemente, hay que disfrutar de la libertad, hay que ejercerla. Yo creo firmemente que ese es el mejor servicio con esa actitud que le puedo dar a mi partido, a Cataluña y a España. Quiero daros las gracias de nuevo, decir que ahora estaré a vuestra disposición si alguno quiere que le dedique el libro. Visca Cataluña y viva España. Muchas gracias.